Muy buen día para todos, espero que estén muy bien. Bueno, voy a hacer este videito cortito para aclarar un poco lo que estuvimos viendo de entrada analógica, que en realidad creo que todos a esta altura o la mayoría acertaron la respuesta, pero hay unas cosas importantes que me gustaría aclarar. Eh, por si alguno no entendió, la pregunta última que hice, la propuesta era que nosotros podamos mostrar en el display el voltaje que estamos leyendo acá. Es decir, en una primera instancia mostramos en el display el valor del registro. Recuerden que ese registro iba de 0 a 1024. ¿Sí? Lo que yo les proponía era ahora avanzar un poco en ese cálculo y mostrar acá el voltaje. Es decir, si por ejemplo, si yo en mi entrada analógica tenía 1.25 volts, entonces que yo acá logre ver 1.25 volts. Bueno, ¿cómo hacía eso? Como varios de sus compañeros me dijeron, ustedes lo que hacían algunos es, yo iba a tener una variable acá lectura, ¿sí? Que esta sería la variable que valdría entre 0 y 1023, ¿sí? Que sería la variable digital. Esta variable yo de dónde la sacaba, de un analog read, ¿está bien? ¿Se acuerdan? Yo acá venía, por ejemplo, en la pata 0. ¿Sí? Entonces de ese analog read lo igualo a una variable lec que tiene una variable entero porque no es con coma y me daba de 0 a 1023. Ahora, ¿cómo pasaba este valor al voltaje real? Bueno, yo para eso necesito saber cuál es la resolución, mejor dicho, la sensibilidad que va a tener mi conversor analógico digital. Como en un principio yo les dije que la pata ABCC y AREF la pongamos a 5 volts, ¿sí? ABCC, recuerden que es la alimentación del conversor analógico digital, ¿sí? Recuerden que el conversor analógico digital es un bloque aparte, digamos, dentro del microcontrolador, que tiene una alimentación aparte. ¿Está bien? De hecho, lo recomendable es que esta alimentación, yo acá no lo puse porque en la simulación no cambia, pero que en la realidad ponerle alguna especie de filtro, un pasabajos, en esta ABCC, porque ustedes imagínense que no es lo mismo que se meta ruido en la alimentación del circuito digital a que se meta ruido en la alimentación del circuito analógico que puede influir mi lectura. Entonces, por eso es que se decide poner una alimentación aparte, ¿sí? De todas formas, la alimentación siempre tiene que ser 5 volts. ¿Estamos? Y la tensión de referencia es lo que me va a dar los límites de mi conversor analógico digital. Si mi tensión de referencia es 5 volts, ¿sí? Quiere decir que yo voy a poder, las tensiones válidas en mi entrada van a estar entre 0 y 5 volts. ¿Sí? Entonces ponemos si RF es 5 volts, ¿sí? La tensión, vamos a poner PA, tensión analógica permitida, va a estar entre 0 y 5 volts. ¿Estamos? ¿Sí? Si yo en RF pusiera 3 volts, la tensión analógica que voy a poder medir va a estar entre 0 y 3 volts. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces acá, si quieren, para resumir, la tensión analógica va a estar siempre entre 0, que es masa, y AREF. ¿Está bien? Entonces depende de la tensión que haya en AREF, va a depender la tensión máxima que yo voy a poder poner en mis entradas analógicas. Y por otro lado, esta tensión, ¿sí? Estos 5 volts, me van a dar la sensibilidad, si quieren, que va a tener mi conversor. La cuenta que hicieron varios, que está muy bien, es dividir 5 por 1024, ¿sí? Que esto me da, vamos a hacerlo acá, 5 dividido 1024, 5 dividido, me da, ¿sí? 4,88 milivolts, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cada vez que la entrada cambie en 4,888 milivolts, ¿sí? Mi registro
que lo había llamado LEC anteriormente, el registro digital, se va a aumentar en 1. ¿Estamos? Esa va a ser la sensibilidad. Ahora, bueno, vamos a dejar ahí. Entonces yo acá vamos a simular un ejemplo. Yo acá tengo conectado un sensor analógico que se llama LM35, que creo que todos lo conocen. Es un sensor que tiene una salida analógica de 10 milivolts por grados. Es decir, un grado que aumenta son 10 milivolts que aumenta. ¿Está bien? Por lo tanto, si yo acá tengo 20 grados, voy a tener 200 milivolts a la salida. Entonces, le voy a mostrar mi código. Fíjense que acá pongo una directiva de preprocesador para indicar qué pin analógico voy a entrar. Voy a usar el 0. Acá declaro una variable para aclarar qué tensión de referencia voy a usar. ¿Sí? Y acá sí, esto se lo cambié, que esto usted no lo vimos todavía, es que yo acá le voy a decir al Arduino que use la tensión de referencia externa. ¿Sí? ¿Por qué? Normalmente, es decir, si yo no uso esta línea, si yo no le aclaro al Arduino qué tensión de referencia usar, va a usar una tensión de referencia interna. ¿Sí? Internamente a ref, si nosotros lo seleccionamos, está a VCC. ¿Sí? Está a 5 volts. ¿Estamos? Entonces, si nosotros en nuestro código no aclaramos acá analog reference, entonces predefinidamente va a estar a 5 volts. ¿Está bien? Que es el ejemplo que estuvimos trabajando. Yo acá le aclaro externo porque yo justamente lo que quiero hacer en este video es demostrarle cuándo y cómo cambiar el voltaje de referencia externo. De todas maneras, primero vamos a probar con 5, pero 5 externos. ¿Sí? Yo le voy a poner 5 volts acá afuera. Entonces, acá aclaro externo. Y bueno, y acá una lectura, esto creo que todos lo saben hacer. Primero, leo con analog read, ¿sí? AIN, que AIN recuerden que para mí es 0. ¿Sí? Y lo guardo en lectura. Es decir, lectura va a tener un valor entre 0 y 1023. Perdón. Y después hago lectura, lo multiplico por aref, que por ahora aref vale 5, dividido en 1024, ¿sí? Que es la cuenta que recién hablamos acá. Hago esa multiplicación, es decir, en esta línea, ¿sí? Estoy convirtiendo el valor digital leído al valor analógico real. ¿Sí? Esta sería la respuesta a la pregunta que les hice el otro día. Con esta línea lo resolvemos. Y lo muestro por el display. ¿Bien? Entonces, vamos a ver. ¿Está bien? Fíjense que acá está en 5 volts la tensión de referencia. Y tengo entonces una tensión de 0,2577 volts. ¿Sí? Y acá leo 2587. ¿Estamos? Es decir, está bien, tengo un pequeño error, ¿sí? Tengo un pequeño error, pero podríamos decir que para este ejemplo la temperatura está bien, está correcto, ¿sí? Serían 258 milivolts y 257 milivolts acá, que como estos son 10 milivolts por grado, yo, digamos, corro la coma y tengo 25,8 grados acá, ¿sí? Que difiere un poquito de lo que está acá, pero bueno, en este caso podríamos decir que no necesito mucha resolución y está bien. Ahora, ¿qué sucede si yo en algún momento necesito realizar un censado de una variable analógica, pero tener una resolución muy buena, ¿sí? una definición, perdón, muy precisa, ¿sí? Donde este error que tengo acá de 1 milivolt sea inaceptable? Bueno, para eso yo lo que puedo hacer es bajar el voltaje de referencia. ¿Sí? ¿Por qué? Fíjense, si mi voltaje de referencia es 5, mi paso, digamos, si quieren, los pasos que va a tener el conversor van a ser cada 4,88 milivolts. ¿Sí? Es decir, si yo acá a la entrada le pongo, por ejemplo, 1 milivolt o 2 milivolts, ¿sí? mi valor digital no va a cambiar, va a ser 1. ¿Entienden? Es decir, entre 0 y 4,8 milivolts, ¿sí? Mi lectura digital, es decir, este registro lectura, ¿sí? Va a valer 1. ¿Sí? Porque recién va a valer 2 cuando mi tensión supere los 4,8 milivolts. ¿Entienden? Entonces, si yo conecto un sensor
que donde necesariamente tengo que leer las tensiones intermedias entre 0 y 4,8, es decir, quiero leer 1 milivolt, 2 milivolt, 3 milivolt, esta tensión de referencia no me sirve. Tendría que o amplificar esta señal con un amplificador operacional o cambiar el voltaje de referencia. ¿Entienden? Entonces, ustedes fíjense, ¿qué pasa si cambio de voltaje de referencia? Si cambio de voltaje de referencia, esta cuenta me va a cambiar. Vamos a suponer que yo pongo 1 volt de voltaje de referencia. Entonces, mi paso mínimo que va a tener, va a ser este, va a ser 1 dividido en 1024, que yo me voy a la calculadora, creo que ya lo tengo hecho, acá, 1 dividido, vamos a hacerlo de nuevo, 1 dividido 1024, fíjense, es 976 microvolts, ¿sí? Vamos a poner 0,976 microvolts, milivolts. ¿Está bien? Es decir, que cada cuánto va a cambiar mi registro, este registro lectura, se va a aumentar en 1 cada vez que la tensión cambie 0,976 milivolts. ¿Entienden? Entonces ahora sí, si yo mido entre 0 y 4 milivolts, sí mi registro va a cambiar y voy a tener mayor precisión en la medición. ¿Entienden lo que quiero decir? Bueno, si yo decido cambiar el voltaje de referencia, tengo que hacer, como les decía, tengo que cambiar esta cuenta. Aref acá, en vez de valer 5, tiene que valer 1. Entonces vengo acá, lo cambio por 1. La cuenta va a seguir siendo la misma, ¿sí? Solamente tengo que cambiar el Aref. Compilo. Y si tengo que cambiar ahora en la simulación, acá en Aref la tengo que llevar a 1 volt. ¿Está bien? Ahí estoy en 0,85, 0,9, 0,5, 1 volt. ¿Sí? Y fíjense ahora que tengo más precisión que antes. Tengo 2577 y acá tengo 2578. Sigue habiendo un muy pequeño error, pero el error es mucho menor que en el caso de voltaje de referencia de 5 volts. ¿Estamos? ¿Sí? Fíjense que tengo mucha más precisión. Entonces, el objetivo de este video justamente es eso, es ver que entiendan primero cuándo voy a cambiar el voltaje de referencia. ¿Cuándo? Cuando uso entradas analógicas, sensores analógicos de muy bajo voltaje. ¿Sí? De muy bajo voltaje. ¿Y cómo lo hago? Bueno, dos pasos. Primero, en el código le tengo que avisar que voy a usar una tensión de referencia externa. Y segundo, tengo que poner en Aref una tensión que sea obviamente súper precisa. ¿Sí? Acá tengo que poner 1 perfecto. ¿Estamos? Para en el caso del M35 no es un sensor muy preciso, así que para el caso del M35 con 5 volts de voltaje de referencia va a andar perfecto. ¿Sí? Vamos a tener un pequeño error, pero es un error que no nos genera ningún problema por el tipo de sensor. Bueno, entonces yo como actividad lo que les propongo es trabajar con este sensor, que algunos ya lo han ido trabajando, y les propongo que por código ustedes definan tres temperaturas, ¿sí? Puede ser T1, dos temperaturas mejor dicho, tres rangos quise decir, ¿sí? Tres rangos de temperatura, ¿sí? Y que me puedan decir que, por ejemplo, si la temperatura sensada está, a ver, acá vamos a hacerlo diferente para que se entienda. Vamos a poner T1, T2, entonces vamos a tener tres rangos. Vamos a tener un rango de temperaturas acá, es decir, de T1 para arriba, ¿sí? Temperaturas iguales o mayores a T1. Vamos a tener otro rango de temperatura entre T1 y T2 y otro rango de temperaturas entre T2 y para abajo. ¿Está bien? Entonces yo les propongo que elijan ustedes T1 y T2. Podría ser, a ver, se me ocurre a mí, podría ser 25 grados T1 y podría ser 15 grados T2. ¿Sí? Y que ustedes me muestren en el display que si la temperatura es menor a 15, es decir, menor a T2, que acá diga la temperatura y diga que es frío. Si la temperatura está entre 15 y 25 o entre T2 y T1,
que diga la temperatura y que diga cálido, y si la temperatura está por encima de T1, en este caso 25, perdón, vamos de nuevo, dije, en este rango frío, en este rango templado, ¿sí? Entre T2 y T1 templado, y de T1 para arriba cálido. ¿Está bien? Simplemente eso, que muestra la temperatura, y a medida que va cambiando la temperatura, que se muestre acá, digamos, la condición, si es frío, cálido o templado. Así que bueno, ese es el ejercicio propuesto, chicos. Como siempre, cualquiera que quiera explayarse y agregarle más elementos, siempre van a estar bienvenidos. Espero que se haya entendido. Sé que hablé un poquito medio mezclado, pero bueno, cualquier cosa me consultan y les aclaro la consigna, chicos.